Bueno, muy bien. Vamos a dejar por acá este tema. Nos metemos ahora con análisis en el informativo de esta situación que se dio en Argentina con las elecciones, con los resultados. Los candidatos, hubo alguna sorpresa, si se quiere, también por allí, con la victoria de Milei dentro de su partido y cómo eso puede repercutir en Uruguay. Hablemos de eso. Alfonso Leza, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, ¿cómo están? Déjame un paréntesis antes, porque la verdad que este tema es terriblemente conmovedor. Y dos títulos nada más, da para analizarlo mucho más profundamente. Pero me parece que este caso primero dice de la falta, de los problemas que tiene la mujer en el Uruguay. Hablamos hace poco de este informe de Open Democracy acerca del tráfico y secuestro de mujeres, un tema tan tapado y que existe, pero creo que por otro lado nos dice, y esto es lo último que nos dice mucho sobre el Uruguay, sobre la violencia instalada en el Uruguay y la indefensión de una menor, una adolescente de 17 años que es víctima del novio. Es decir, da para profundizar, pero me parece que este caso nos dice mucho sobre el Uruguay, sobre la violencia doméstica y sobre lo que uno imagina muchas veces, y a veces ni se imagina, que ocurre detrás de las cuatro paredes de una casa. Y además, como para agregarle algo a esto que tú decís, con lo cual adhiero, que estos hechos que conmocionan a cada uno de nosotros y de la sociedad toda, y a nivel institucional también nos ponen en alerta, que generen además de la conmoción y el dolor, cambios conductuales que sean relevantes, que sean estructurales, ¿no? Porque en definitiva, si nos quedamos solamente en el dolor y no cambiamos nada, esto sigue reiterándose una y otra vez, como en tantas otras cosas. En teoría hay más conciencia, se habla más del tema, pero lamentablemente se reiteran hechos tan espantosos como este que yo me imagino cómo estará la familia de esta chica muerta. También, obviamente, o probablemente la del muchacho asesino, pero la vida a la chica asesinada no se la devuelve nadie y esa familia está quebrada. Pero vamos a algo de lo de Argentina del domingo. Por lo menos dos o tres reflexiones. Ustedes dos decían, resultados que sorprendieron y mucho, ¿no? Obviamente, ya se ha hablado también acá del tema. Bueno, ese 30% de Milei, esos tercios, yo diría esos cuartos en los que quedó dividida la Argentina, porque hay un cuarto prácticamente que no votó. Y ese puede ser el decisivo. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero parece muy claro que fue un gran castigo, en primer lugar, para el kirchnerismo. Algunos dicen es el final del kirchnerismo, hay que verlo. Nunca, por lo menos yo entendí bien, todo este surcido increíble en el que el vicepresidente es probablemente una de las personas que peor habló no hace mucho de Cristina Fernández, un candidato a la presidencia que prometió que si ganaba en elecciones anteriores, lo primero que iba a hacer era meter presa a Cristina. Entonces, la gente no es tonta tampoco. Es decir, cuando se surcen las cosas de manera tan absolutamente artificial, las cosas salen mal. Y además todavía, y ya pensando en el futuro, creo yo, en lo que me parece un error estratégico muy grande y que están comentando muchos analistas en Argentina, parece bastante insólito que en un país que está económicamente en ruinas, el candidato a la presidencia sea el ministro de Economía. El ministro de Economía, digamos, la situación de la Argentina no es exclusiva de responsabilidad de él, que estuvo hace poco. Hay una responsabilidad colectiva, porque esto fue un voto castigo duro contra el kirchnerismo, en primer lugar, obvio, quedó tercero. Y se habla de la provincia de Buenos Aires, pero Kicillof, si se uniera a la oposición, también perdería. Me parece difícil. Pero también fue un castigo para el macrismo y para su sector, porque Macri tomó una deuda externa tremenda, impagable, como parte de una rueda que viene hace años en la Argentina. ¿Qué es lo que ha creado todo esto? Ha aumentado un problema de imagen que tiene la Argentina que es muy grande y que nos afecta a todos los que estamos en el Mercosur y en particular a nosotros, que somos un país tan chico en población y en mercado, que es la falta de credibilidad y el incremento de la incertidumbre. O sea,
¿Qué ve? Cuando uno mira hoy a la Argentina, ¿qué ve? Una incertidumbre del día a día. Hoy estaba viendo hace un rato, me hace acordar la época de la hiperinflación. Es decir, los precios, en los lugares que hay precios, porque hay lugares donde no hay precios, de mañana son un precio, de tarde son otros. Es decir, hay una sensación de que nadie sabe hacia dónde va ese país y cualquiera puede ganar, porque ninguno pensábamos, yo tampoco, que Milei iba a salir primero. Y entonces uno dice, bueno, hay gente que comenta ahora, dice, bueno, pero esto fue ahora. Yo no sé si fue ahora. En la Argentina el sistema es diferente. En Argentina, con 40% de votos y 10% sobre el segundo, o sea, está a 10 puntos de 40, menos 10 puntos Milei. Y con 45% se sale presidente. No es como acá, que se necesita el 50 más 1. Es decir, que cualquiera de los tres puede ganar, y el que está más cerca, en teoría, es Milei. Hubo 10 millones de personas que no votaron. Decía, esto es voto castigo al kirchnerismo, también al macrismo de alguna manera, y es una especie de grito desesperado. Yo creo, ¿de quiénes? De los jóvenes. ¿Quiénes fueron votantes masivos? Los jóvenes, los que votaban por primera vez y los que estaban en las zonas más pobres. ¿Y por qué? Porque en las zonas más pobres es donde más se sufre, parece obvio, pero es donde más los punteros, lo que se llama del justicialismo, del kirchnerismo, administran los fondos. Se le dan fondos que tienen forma de cooperativa, etcétera, pero de esos fondos llegan una parte solamente a la gente, la otra queda por el camino. Y hay muchísimos jóvenes que ven lo que pasa alrededor, y la gente no es tonta. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, esos 10 millones de argentinos que no fueron a votar, y el millón que votó en blanco, obviamente son los que van a definir la carrera. Milei va a perder votos. De los que tuvo, no parece fácil. No parece fácil que ninguno de los tres pierda votos. Hay un fenómeno que yo siempre estudio en ciencia política, que es poco obvio, pero que se llama el carro del ganador. Es que en circunstancias de este tipo, mucha gente que tiene la duda termina apostando al ganador, al que ganó, al que ya ganó. Y si esto fue la ausencia de los 10 millones de votantes y el voto en blanco, un voto castigo sobre todo al kirchnerismo, pero también en parte al macrismo, uno debe pensar a priori que quienes tienen más para pescar en esa laguna muy grande de 11 millones de votantes son los opositores. En primer lugar, no parecen votantes del kirchnerismo, porque en esta polarización que hay en Argentina, si lo hubieran sido, hubieran salido en parte, no digo masivamente, pero en parte a respaldar al gobierno, y no fueron. Por tanto, en esos 10 millones de votos, 11 millones de votos, está el destino de la Argentina. 10 u 11 millones de votos que en principio parecen mucho más proclives a la oposición, y en esto se puede incluir al macrismo, a Patricia Bullrich, que al oficialismo. Falta bastante de acá a octubre, lo cual es terrible, porque si uno ve el día a día en la Argentina, ¿cómo va a soportar la Argentina estos meses y hasta diciembre que asuma el nuevo presidente en cualquiera de los casos? Sobre todo, decía yo, ya hay en el kirchnerismo quien están pensando que debería renunciar Massa. Sobre todo cuando el candidato a la presidencia es nada más ni menos que el ministro de una economía en ruinas. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias.